¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Tenemos el gusto de recibir en los estudios esta noche a la licenciada Gabriela Urrutia, nutricionista, con quien vamos a conversar precisamente en este periodo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Qué gusto. La verdad que me encanta. Yo creo que venir acá es hablar acerca de alimentación, de bienestar y qué mejor momento, creo yo, ¿verdad? Que estamos todos relajados en esta parte. Es que mucho se habla previo a los periodos vacacionales o después, pero ¿por qué no hablarlo en el momento que estamos en la casa? Es como el ejercicio. Hay gente que dice, no, yo hago ejercicio antes para llegar bien en forma a la vacación, o cuando ya pasó y fue un desastre después de la vacación. Yo creo que es momento siempre, todo es buen momento para hacerlo, sobre todo recordarlo también, incluso si se puede durante el periodo vacacional, hacer ejercicio. Entonces, comenzar hablando exactamente de esto, licenciada, cómo evitar descontrolar nuestras rutinas de alimentación durante estos periodos vacacionales. O sea, no es que tenemos una ventana abierta y hay que decir voy a comer todo lo que pueda. Vea, puede ser que sea menos restrictivo que lo que usualmente nos ponemos en la semana, pero tampoco es a lo loco, ¿verdad? Exacto. Yo creo que es un tiempo justo en el año en el que nos decidimos a relajarnos, a sentirnos bien, a disfrutar quizás más tiempo en familia. Y por supuesto, todas estas factores están relacionadas con la comida. Cuando nosotros nos sentimos bien, Eduardo, comemos. Cuando nos sentimos afligidos, comemos. Cuando estamos tristes, comemos. Pero entonces, ahorita que estamos en familia, yo creo que el llamado es a la mesura, porque los alimentos en sí no son nuestros enemigos. El problema, Eduardo, es la actitud que tengo hacia ellos. El abuso. El abuso, cuando yo determino que ese alimento o esa bebida me va a traer a mí alegría. Entonces, si estamos en un periodo donde estamos reflexionando de si somos religiosos o si estamos descansando porque es el verano y tenemos, digamos, ese sol tan particular, el espacio en familia, yo quizás llamaría a buscar siempre que el disfrute no genere riesgos. Y esto implicaría quizás un buen punto. A veces perdemos los horarios de comida, Eduardo. Exactamente. ¿Verdad? Nos levantamos un poco más tarde. Yo creo que es justo, ¿verdad? Pero le voy a dar una clave. Si usted quiere llevar un ritmo adecuado en temas digestivos, que es un tema bien importante, comer cada 3-4 horas es lo justo y lo necesario. Todo lo que esté alrededor de, que antecede esas 3-4 horas es gula. O sea, si yo, por ejemplo, acabo de desayunar y a las 2 horas yo estoy, ay, me faltó esto y no me comí esto, eso ya no es necesidad, Eduardo. Estamos hablando de una actitud golosa, que quizás tengo la refri más cerca y como tengo esa disposición, pues como más. O si estoy, por ejemplo, vacacionando en un todo incluido, voy y otra vez el refill, ¿verdad? Entonces, acabarlo, ¿verdad? A devengar ese dinero invertido. Entonces, si quisiéramos monitorear esa parte, comer cada 3-4 horas es una forma suficiente para las mamás que están pendientes, por ejemplo, de los niños, para los adultos que están enfermos, por supuesto, y obviamente para nosotros, para tener un control adecuado. Es que este tema de la alimentación saludable o lo adecuado, yo siento que no debe de ser un sacrificio o verse como algo, decir, no, yo no quiero en la vacación, es que no quiero estar ¿cómo? O sea, comer sano no
no debería de ser malo, o sea, debemos de acostumbrarnos a hacerlo, no importa el periodo que estemos, no importa dónde estemos, porque si se ve entre lo bueno y lo malo, lo que me gusta y lo que no me gusta, ahí ya perdimos la batalla. Sí, yo creo que por eso considero que hay muchos pacientes que tienen condiciones particulares que no hay vacación, Eduardo. O sea, estamos hablando del hipertenso, Claro, el diabético, aquel que tiene una condición que le acompaña y que requiere un control adecuado de comida. Ahora, para el paciente mortal que trabajó, que está en su casa, que quiere disfrutar de un momento, yo no estoy en contra de que de repente nos reunamos a comer con la abuelita el pescado a la vizcaína, ¿verdad? El pescado envuelto en huevo o las tortitas de pescado si estamos en el oriente. O que de repente tal vez alguna vecina ha dispuesto a hacer los jocotes en miel y los mangos. El tema acá es que no se vuelva desayuno, almuerzo y cena el exceso. O si yo voy a estar compartiendo en familia, pues tener planificado no solamente qué es lo que yo voy a hacer como actividad, sino que qué voy a comer. Esas preguntas son básicas si yo voy a salir de paseo, ya sea de día o si me voy a dedicar el fin de semana a hacer eso, ver qué voy a planificar comer en ese momento y no esperar a que la situación me atropelle y me pregunte a las 11, 12, ¿y qué vamos a comer? ya con hambre. Ajá, ya con hambre creo que nos lanzamos directo a comer mucho. Es que no es lo mismo comerse 2 torrejas que 12 torrejas. O sea, hay una diferencia también en eso, porque no, como usted decía al principio, no es de privarse, decir, no puedo, como no, pero lo normal, lo mesurado. Pero es como esto de decir, solo paga la ensalada, entonces me lo puedo llevar así o aprovecho y me llevo así. O sea, es la medida de decir, es lo que necesito, lo que me gusta y lo que me va a satisfacer, no es la última comida. Y creo que también hablemos de un punto básico, Eduardo, la economía. Bueno. La economía, yo creo que después de todos los acontecimientos que estamos pasando alrededor y los gastos y las alzas en los alimentos, es justo también tomar en cuenta que no es lo mismo invertir en un plato que yo puedo elaborar en mi casa para compartir con mi familia o con mis vecinos, mis amigos, a salir a un lugar, a un establecimiento, que obviamente ellos tienen que pagar un local, tienen que pagar quien prepare esos alimentos y la manufactura. Entonces, identifique cuál es su realidad económica para poder decidir también qué es lo que yo voy a comer, ¿verdad? Y no se avalanche simple y sencillamente a cumplir un horario de comida con algo que puede ser que le llene la barriga, pero que no le nutra, ¿verdad? Eso es importante también. Ahora, licenciada, hay aspectos también que por lo mismo que estamos hablando, esas ganas de comer de más, se generan muchos casos que yo me he dado cuenta de intoxicación. Y complicado porque a veces no están en la casa, sino que están en un lugar de playa, están en la montaña y por ingesta de alimentos o de bebidas en exceso, y ya el paseo pues de lo alegre pasa a lo complicado, a buscar un médico, porque a veces lo que se pueda tomar ya es insuficiente y complica nuestra salud. Definitivamente. Nosotros, de acuerdo a Roque Dalton, nos hemos catalogado como salvadoreños de los cómelo todo. Y la verdad es que es cierto. Muchos de nosotros quizás no estamos conscientes, pero nos atrevemos a comer cosas que quizás en otras latitudes no estarían dispuestos. Dentro de estos, por ejemplo, están las conchas, ¿verdad? Que son esos, esa proteína, porque no le puedo llamar de otra manera, es una buena proteína, pero donde se haya cultivado y cómo se haya manufacturado, digamos, cómo se hayan preparado, van a decidir, ¿verdad?, el efecto que va a tener en mi cuerpo. Así también tenemos la variedad de mariscos que han estado acompañando la temporada, porque la mayoría de católicos nos hemos reservado el día viernes a comer mariscos, pescado, o pastas, ¿verdad?, blanca, para
estas épocas, ¿verdad? Resistir la tentación a la carne. Entonces, son justamente esos alimentos los que pueden generar alergias, intolerancias en algunos casos. Deberíamos de estar más pendientes hacia dónde nosotros nos dirigimos para comer, si tiene el establecimiento un control adecuado de plagas. Y ahorita, por ejemplo, han caído un par de días lluvia, y esa lluvia genera mucha proliferación de moscas. Entonces, entre esa situación, y todas esas enfermedades, claro. Las preparaciones crudas, como por ejemplo el ceviche, tiene características muy particulares. El pollo, el huevo, que justamente tienen la salmonela, que es una bacteria obviamente natural y normal en el animal, pero que ya estando en nosotros puede ser de verdad muy sacrificado, puede tener unas consecuencias digestivas muy lamentables. Y por supuesto está aquella persona que no solamente ha tenido riesgos en este sentido, sino que se ha puesto en riesgo debido a que ha sido excesiva la cantidad. Claro. Cuando yo no he respetado el volumen gástrico normal, es decir, que yo he superado mi porción habitual, el estómago, Eduardo, tiene una estructura muscular flexible. Pero si yo paso de exagerar mis porciones diarias, no solamente desayuno, almuerzo y cena, sino que eso se traslada también a varios días, entonces esa capacidad de almacenamiento puede generar en unos primeros síntomas reflujo. Cuando yo me siento embotado es un signo de momento, ya aquí yo ya estoy teniendo dificultades para procesar toda esta comida. Y entonces, si el carbohidrato ha sido, digamos, el volumen mayor, estamos hablando de panes, estamos hablando de tortillas, arroz, pasta, y adicional tengo otro ingrediente que es difícil de digerir, que son las grasas. Entonces, si yo incluyo proteínas fritas, arroz frito, y tengo una ensalada de coditos o de podría llamar la ensalada rusa, ¿verdad? Que lleva mayonesa, entonces todos los ingredientes que yo elegí están fritos y son difíciles de digerir en esa condición. Entonces, lo que yo voy a esperar es que mi cuerpo no se va a tardar lo habitual que yo suelo percibir de mi estómago, sino que se va a tardar un poco más. Y si esto es repetitivo y de repente pasamos por Izalco, ¿verdad? Y vimos la yuca con los chicharrones, que están deliciosas, por cierto, a mí me gusta mucho. Pues ahí viene el antojito todavía más calórico y más lleno de grasa, y finalizamos quizás, nos agarró la noche, y lo más práctico y donde siempre hay comida, en las pupuserías. Claro. Entonces, le he brindado demasiados alimentos en porciones grandes y han sido mi elección muy difícil de digerir, ¿verdad? Entonces, para poder balancear esa parte, quienes nos salen al encuentro siempre van a ser los vegetales y las frutas. Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a ampliar específicamente de este tema. Así que por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Aquí viene un tema, licenciada, que hablábamos al principio, cuando de repente es el tema de decir, mira, te voy a poner esta ensalada verde, te voy a dar...
¿Y por qué si estamos en vacaciones? Y ya lo van viendo como el castigo, porque cuando cumple años, cuando ha hecho eso algo bueno, te vamos a llevar a estos lugares de comida rápida porque te vamos a premiar, porque entonces ya empezamos a ver la comida como comida de castigo, comida de premio, y no se trata de eso. Exacto. Los vegetales nunca han sido nuestro castigo. Yo creo que la mayoría de mamás tenemos de verdad como misión tratar la manera de hacer de la experiencia de los vegetales algo agradable. Ojalá que muchas mamás hayan ya trabajado en sus hijos y que tengan no ya dificultad para que lo coman. Pero también aquí vemos la actitud de que muchos adultos ven como los vegetales como el zacate, ¿verdad? No me den zacate porque eso solo me llena, ¿verdad? Esas son expresiones muy clásicas en mi consultorio, ¿verdad? De que los hombres, por ejemplo, tienen una apertura hacia comer un volumen de carne, ¿verdad? De repente ese arroz capeado, pero cuando hablamos de vegetales, me toca ser un poco creativas para brindarles una opción. Entonces, en el caso de los hombres, pensando en las mesas donde hay hombres, yo los invitaría a que en esta Semana Santa comieran mucho tomate. ¿Por qué? Porque el tomate es un alimento que, además de ser muy delicioso por su sabor, tiene licopenos que ayuda a controlar la próstata. Es un alimento que se puede comer crudo o cocido. Es un alimento que también se puede tomar en jugo. Eduardo, yo he recomendado a muchos pacientes que finalicen su día con un jugo de tomate. Y ahorita muchos quizás están en la playa y qué mejor forma de disfrutar el calor con un jugo de tomate. Y ahí estamos teniendo una porción muy creativa con un solo alimento y disfrutando, digamos, de esa combinación de alimentos. Un Bloody Mary. No, jugo de tomate está bien. Bueno, para el que puede, para el que tiene, yo no lo veo mal. O sea, ¿por qué no vamos a disfrutar también de esa manera? No excediéndonos, por supuesto. Claro. No le estoy mandando a que esa sea la única vía para tomar un jugo de tomate. Pero en los otros casos, pues, si estamos haciendo una parrilla, ¿por qué no hacer vegetales a la parrilla? Sí, claro. Acompañar esa carne con la parrilla. Yo suelo, por ejemplo, comer mi asado y me gusta asar piña. La piña es un recurso muy bueno que genera buena digestión justamente a dos tipos de carnes. Al pollo, bueno, serían tres entonces, al cerdo y a la res. Mejoran mucho la degradación de esas fibras de proteínas. Entonces, en una sola parrilla podemos tener todo el bagaje de alimentos que necesitamos. La proteína, los vegetales, la fruta y una papa. O las tortillas tostaditas. Sí, otro aspecto importante también en este periodo que se le olvida a muchos también es el tema de la hidratación. Sí. Sobre todo estando en la playa, o sea, la gente primero no toma agua, y si toma agua es cuando se acuerda o cuando ya le duele la cabeza. Exacto. Y dice, bueno, voy a tomar, ¿verdad? Si no, las bebidas carbonatadas, las cervezas u otro tipo de bebida o agua de coco, que está bien, ¿verdad? O sea, pero el agua también, el agua en sí es importante, no todos los días, pero sobre todo en periodos de tanto calor como los que estamos viviendo, y sobre todo si está en la zona de la costa, es importante. Así es, o sea, nosotros como país alcanzamos temperaturas bastante altas, sobre todo, por ejemplo, en el oriente de nuestro país, que ya conocemos esas temperaturas, pero que si ya nos abocamos a las playas, todavía vamos a estar más expuestos porque tenemos menos ropa, porque eventualmente las mujeres, por ejemplo, se están bronceando, a los niños les gusta jugar al aire libre, quizás algún hombre se atreverá a hacer un partidito en la playa también, y son exposiciones que muchas veces pueden generar insolación
y creo que vale la pena hacer un llamado hacia que, si bien es cierto, voy a hacer compras en el súper o en el mercado para tener una buena combinación de refrescos, opciones que ya conocemos y ya hablamos, pero siempre llevar el galón de agua, la botella de agua, para que tengamos a nuestra disposición el suministro adecuado. Ahora hay mucha tecnología, Eduardo, podemos tener nuestros vasos con temperatura agradable y eso va a favorecer a que el agua esté fresca. En el caso de los niños, ellos nunca van a pedir agua, son pocos los niños que piden agua, y es importante que los adultos de repente tengamos un squeeze y vaya niños, vamos a tomar agua, ¿verdad? Y hacer ese llamado. Por otro lado, sí, yo quisiera quizás rescatar que hay muchos refrescos rehidratantes muy buenos. El tamarindo es uno, por ejemplo. Tamarindo es un refresco de verdad que ayuda mucho en temas de riñones. Tenemos la rosa de Jamaica y por supuesto la limonada. Estos refrescos, acostumbrémonos a tener el sabor acidito, porque el sabor acidito es el que genera cambios en el pH de la orina y evita la proliferación de bacterias. Si yo dejo mi refresco de limón, de rosa de Jamaica y de tamarindo muy dulce y no percibo la sensación ácida, justamente para alcanzar ese propósito, ya no es una versión adecuada. Entonces la acidez en esos refrescos ayuda mucho al control de mis vías urinarias. Entonces habría que buscar tener esos refrescos, digamos, a la hora de los almuerzos, de las cenas, inclusive si lo toleran en el desayuno, también podrían ser. Yo he visto muchas gente, sobre todo mayor, que siempre en los viajes así a playa llevan fruta. Siempre, y es una buena costumbre, y veo que ahí están peleando sobre todo con los niños. Tú vení, tu rodaja de fruta, de mango, cualquier fruta de temporada, sandía, sí, como una forma de hidratación también y de hacer digestión y todo. Es una buena práctica. Claro, o sea, yo creo que para quienes pasamos de los 40, recordamos la clásica sandía de la abuelita que nos mataba el hambre en la tarde. O sea, y es un recurso no solamente económico, natural, estamos rehidratando, y por supuesto también favorecemos las vías urinarias cuando utilizamos la sandía. Ahora, dentro de las frutas de temporada tenemos los jocotes, Eduardo, que tienen mucha fibra y son una alternativa viable. Aquel que no es hipertenso le puede agregar un poco de sal o sin sal. Podemos agregar un insumo muy rico en fibra, que es el alguaste, que viene de la pepitoria. Así también podemos tener toda la variedad de opciones en temas de fruta de estación. Yo creo que ese sería un excelente llamado, recobrar esa identidad en temas de temporada, ¿verdad? Aprovechar esos alimentos que están justamente ahorita en el mercado y que obviamente van a estar un poco más baratos que aquellos que quizás queremos comer constantemente y que quizás no sea temporada. Ahora, en el tema de ejercicio, por ejemplo, hay mucha gente que en este periodo dice, bueno, me voy a dar mis vacaciones y voy a suspender. Puede ser que esté bien, pero se puede sustituir, por ejemplo, la gente que va al gimnasio por una caminata. O sea, decir, me levanto temprano, camino en la montaña, donde esté, en la playa, y lo sustituyo. No es necesariamente esa actividad tan física, pero me refiero para no dejar de hacer algo. Sí, yo conozco pacientes y que no perdonan su momento del ejercicio, y si están, por ejemplo, en la playa, pues hacen su corridita en la playa. Si están en la montaña, también. Y para aquellos que no tienen ese hábito, Eduardo, es muy satisfactorio saber que algunos aprovechan ese tiempo para soltar un poco
ese hábito que la pandemia nos ha heredado, que es estar atrás de una pantalla. O sea, yo desearía de verdad que muchas personas que quizás han tenido dos años y medio bajo la tutela de Netflix o de cualquier otra plataforma, que se dedicaran a hacer lo mínimo, que sería, por ejemplo, participar en las actividades religiosas, quizá ir a ver alfombras o ir a hacer la procesión sea una forma no solamente de participar, sino que también me estoy moviendo, también estoy haciendo algo. Si voy a ir, por ejemplo, a un centro comercial, pues dedicarle por lo menos 30 minutos en lo que yo ando turisteando, caminando. La parte de visitar pueblos y conocer, desplazarnos no necesariamente en carro, sino que ocupar nuestro cuerpo para gastar esas energías, adicional a que estoy comiendo más y a que estoy teniendo, digamos, un recargo en calorías debido a eso. Entonces, qué mejor manera de generar un balance que comer, pero al mismo tiempo también dedicarme tiempo para moverme. Hay muchas personas que han estado en teletrabajo todo este tiempo y qué bueno que van a tener sano esparcimiento saliendo y viendo quizás un paisaje diferente. Y yo creo que esa es parte también de la salud y el bienestar. Muy bien, tengo que hacer una nueva pausa y vamos a regresar específicamente hablando también de otros aspectos importantes, licenciada, sobre todo a hablar por qué es importante mantener los horarios de comida, qué pasa si no lo respetamos y qué puede provocarnos, sobre todo después del periodo vacacional. Así que vamos a hablar de ello al regresar del corte. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Licenciada, hablábamos de lo importante de mantener en la medida de lo posible pues, los horarios de desayuno, almuerzo, cena o ese periodo que usted nos decía, si nos levantamos más tarde de lo habitual, por lo menos 3 horas para poder ingerir alimento. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si no los cumplo? ¿Qué pasa si desajusto completamente estos horarios? Tanto en que dejo pasar más tiempo o que lo hago mucho más corto, cada hora quiero estar comiendo. ¿Qué problemas puede generar? Bien, ya hablamos que si los hacemos más cortos e irregulares, caprichosos, estoy atendiendo no a una necesidad fisiológica, sino que a un estado de ansiedad, caprichoso y infantil, podría decir. Pero si yo, por ejemplo, al contrario, yo no quiero hacer nada y no me quiero ni siquiera mover para cocinar, porque eso también es otra conducta, Eduardo. En vacaciones hay muchas personas que no quieren salir y que quieren dedicarse a estar planchado, por ejemplo. Puede ser. Entonces, cuando tenemos esas conductas en donde yo no solamente pierdo un tiempo de comida, y ese podría ser la cena del día anterior, el desayuno de este día, y solo estoy esperando almorzar, mi cuerpo ya está en un modo de reserva, Eduardo. Cuando nosotros dejamos de comer más de 5 horas, el hígado empieza a activarse por sí solo y empieza a generar reservas energéticas. ¿De qué manera las traduce? Triglicéridos en primer lugar y colesterol. Entonces, el paciente, la mujer o el hombre que se priva de alimentos, activa esta condición que muchas veces viene a desarrollar lo que comúnmente conocemos como hígado graso.
Los pacientes que tienen sensibilidad a los carbohidratos se van a sentir agotados, melancólicos, se pueden sentir con dolor de cabeza, mareos y una sensación de bajón, ¿verdad? Esos son pacientes que tienen sensibilidad. A esto le podríamos traducir como una hipoglicemia reactiva. ¿Reactiva a qué? A que yo me he privado de mi tiempo de comida, ¿verdad? Otro punto acá sería los problemas digestivos. Si yo no estoy brindándole la cuota alimenticia a mi parte digestiva, yo voy a crear una especie de sensación de vacío en el estómago. Okay. Y ese vacío en el estómago muchas veces se puede traducir a un dolor o a un cólico. Puede haber sensación como de ardor. Si yo tengo una historia en que no manejo bien el estrés, dejar de comer me va a generar ese ardor. Algunos inclusive pudieran modificar sus horarios para evacuar si dejamos de comer regularmente. Y eso a la larga, estando en unas vacaciones, es sumamente incómodo. Tener estreñimiento durante la etapa de vacaciones. Entonces, ni los excesos son la mejor forma de traducir la comida, ni la privación, Eduardo. Debe de haber un equilibrio, un dinamismo. No perdamos los tiempos de comida, aboquémonos a los horarios indicados. Estamos hablando que si usted ese día cenó a las 8 de la noche, el horario en donde se abre la ventana de necesidad es a las 8 de la mañana, 12 horas después. A partir de la hora 14 yo ya estoy en ayuno. Estamos hablando de un ayuno intermitente y mi cuota de alimentos va a ir tardando no más de 4 horas más. ¿Y qué hay con ese tema, licenciada, que yo he escuchado a unos que dicen no es cierto y lo respetan y otros que no les importa nada el tema de las 2 horas para poder bañarse? Dicen, no, si yo lo he hecho siempre y no me pasa nada, o no, es que ya no son 2 horas, ahora es 1 hora, o sea, los quieren interpretar como quieren, o van y se bañan y están parados y dicen, no, yo no me estoy moviendo mucho, o sea, no estoy haciendo relajo en la piscina o en el mar. Y sigo comiendo en la piscina. Y sigo comiendo, entonces le dan un montón de interpretaciones a esto. El vaciado del estómago es el que va a determinar este tiempo. Ok. Si yo, por ejemplo, póngale que vamos a ir a la playa, ¿verdad? Entonces, si yo vengo y les digo a los chicos y al esposo o a la esposa, bueno, vamos a desayunar porque vamos a llegar y lo primero que hacen los niños, yo quiero ir a la piscina. Entonces, si yo tengo un desayuno liviano, yo me voy a permitir hacer esa acción rápida, pero que pase en el almuerzo. En el almuerzo, si yo me he dedicado a comer proteínas, estamos hablando de asados, de frutos del mar, estamos hablando del marisco, mi cuerpo va a tener que procesar ese alimento aproximadamente entre 3 a 4 horas, dependiendo de la cantidad y de cómo estaba preparado. Si 3 a 4 horas. 3 a 4 horas. Entonces, el promedio de 2 horas le da garantía que ya adelantó el 60-70% del proceso digestivo. Pero si yo me he dedicado a desayunar, a comer boquitas, a tomar luego de almuerzo, termino con mi cafecito, ahí sacaron una semita, pacha, ¿verdad? Entonces, y después quiero venir y bañarme, ¿creemos entonces que estamos listos para hacer esa actividad? Yo creo que no. Si usted, por ejemplo, es de las personas que después de comer se siente somnoliente, quiere decir que hay una pesadez en su estómago a tal punto que el cuerpo dice, necesito que estés calmado para procesar esto. Entonces, irme a la playa en ese momento en que tengo sueño, no solo me va a hacer sentir despabilado el agua, sino que le estoy dando trabajo increíble al intestino y al estómago. Entonces, considero que muy bien los abuelitos nos daban esa indicación que no nos podíamos bañar en las próximas 2 horas porque habíamos comido
demasiado. Entonces, evaluemos qué es lo que comemos, cuánto comemos y en base a eso tomemos una decisión. Los padres de familia aquí tenemos que estar conscientes. Si nosotros somos los que hemos traído a la mesa ese volumen de comida y hemos visto la actitud de los niños al comer, no seamos aguados o permisivos de que si el niño caprichosamente se quiere ir a meter a la piscina, dejarlos ahí como, bueno, el niño quería, ¿verdad? Y como no me resistí, ¿qué efectos va a tener en el niño? Puede sentirse embotado ahí adentro del agua, podemos ponerlo en un riesgo de sentirse mal. Una congestión. De tener una congestión y por supuesto no tener la reacción, porque el tema acá, Eduardo, es que cuando yo tengo mi cuerpo ocupado en la digestión, yo no voy a poder salvarme si me estoy ahogando. Mi cuerpo no está listo para reaccionar. O sea que no solamente es el tema de que tengo volumen en la panza, sino que mi cuerpo no está listo, no tiene la energía, no tiene los implementos para reaccionar ante un momento de peligro que me requiere chapalear, que me requiere, o sea, no lo voy a poder hacer. Entonces ahí está el verdadero riesgo. Ahora, pero de esos, por ejemplo, niños que dejan, métete a la piscina y anda tranquilo, quédate parado y... Mete los piecitos. Ajá, correcto. Eso también es un riesgo. Pero es riesgo por el sentido que no solo se va a quedar ahí, sino que se va a mover. Es que cada quien sabe qué tipo de hijo tiene. Si mi hijo ha sido un niño que colabora a mis indicaciones y que yo le puedo decir, va, meta los pies porque va a hacer jueguitos o algo, y yo lo estoy vigilando y él cumple las indicaciones, entonces me puedo quedar tranquilo. Pero si yo sé que no tengo ese tipo de hijo que se va a quedar tranquilo y que de repente voy a voltear a ver en lo que estoy platicando y ya va a la mitad del cuerpo, entonces ¿para qué tentarlo a una situación en la que yo me voy a molestar, en la que él se va a sentir mal, y no ser categórico en decir, mire hijo, aquí le voy a poner la alarma. Cuando suena esta alarma, usted está listo. Y entonces de esa manera nos libramos de sensaciones como mi papá no me quiere dejar. Porque o que llegue a preguntar cada 5 minutos, ya puedo, papi, sí. Ya puedo. Ajá. Entonces poner una alarma, poner ahí, va. Ahora le vamos a hacer de esta manera y aquí cuando suene la alarma, todos ya listos con la calzoneta que nos vamos a bañar. Fácil. Viene otra etapa también después del periodo vacacional y es ese arrepentimiento, ¿verdad? Cuando viene ese, sí la regué, ¿verdad? O sea, no cumplí, ahí comí de más y todo, y vienen a veces algunas opciones como desesperadas de decir, no, hoy me inscribo al gimnasio, esa es la más común, clase. Pero el otro que dice, voy con una dieta más restrictiva, hoy sí me voy a meter a internet y voy a buscar la solución que vaya a encontrar el problema, y se meten sin hacer un chequeo, sin conocer su cuerpo, sin previo estudio, lo que sea, porque le contó el vecino, porque lo vio en la tele, lo que sea, hacer una dieta sin control que le puede traer un daño en su salud. Así es. No vale la pena. Correcto. No vale la pena, Eduardo. Yo considero, mis pacientes que han estado en tratamiento nutricional y que eventualmente me dicen, están como con esa tensión, mire, y en vacaciones, ¿qué onda? En vacaciones, primero yo invito a la gente a no comer con culpa. La culpa, Eduardo, es un sentimiento que acompaña a la mayoría de los pacientes y es la que genera más estorbo a la hora de tomar decisiones sabias. Cuando uno se siente culpable, toma decisiones irracionales. Entonces, si yo, por ejemplo, decidí ese día irme y salgo, y yo tengo años de no ir, y me voy a ir a comer mi yuca, y tengo años de no comerme la frita, y me le voy a comer los chicharrones, y si me ven algunos ahí, pues sepan que yo decidí ese día comer eso, pues entonces hacer un stop al final de la jornada y decir, bueno, ahora ¿qué voy a hacer si yo ya tomé esta decisión y si ya lo que me queda ahora es sobrellevar? Entonces, el tema de sobrellevar implica
normalizar, reajustar. Entonces, las decisiones más sabias implican restablecer mis horarios, restablecer el volumen de las porciones, tomar suficiente agua y empezar a tener un poco más de actividad. Si yo me aboco a eso, ¿qué es lo que voy a encontrar en primer lugar en esos primeros días? Mi digestión se va a volver moderada, equilibrada, adecuada. Yo voy a dejar de sentirme cansado, porque cuando hay mucho sobrepeso y ese sobrepeso se ganó en un periodo corto, lo que hay es una fatiga. Hay una sensación como de trabajo acumulado, Claro. que el cuerpo suele ir liberando en la medida en que vamos incorporando esos buenos hábitos. Volver a dormir, Eduardo. Hay muchas personas que quizás están pensando ocupar este tiempo para desvelarse. Y yo creo que es un error si usted quiere cuidar su salud mental y su peso. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Hay más preguntas para la licenciada esta noche. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Licenciada, en cuanto a las dietas, pues estábamos hablando el tema de lo importante pues que resulta conocer nuestro estado de salud. Hay mucha gente que de repente pues, le da la gana y dice, bueno, me voy a ir a inscribir al gimnasio porque mis amigos van, porque yo ya vi que esa es la solución, pagan y se ponen a hacer ejercicio sin saber si tienen un problema cardíaco, si nunca han hecho ejercicio en su vida. Y eso es contraproducente, o sea, es llevar todo de una forma gradual, conocer su estado de salud y saber hasta dónde las posibilidades puede hacerlo. Y no me refiero a una persona solo con sobrepeso, puede ser una persona delgada que tenga un problema cardíaco que ni siquiera sabe. Así es. Eduardo, hay una etapa dentro de esta iniciativa de hacer ejercicio que se llama reacondicionamiento cardiovascular. Exacto. Nosotros cuando vayamos a un establecimiento donde nos van a asesorar o nos van a brindar el apoyo, tenemos que informar y decir, bueno, mire, fíjese que esta es mi primera clase, para que esta persona, ya sea que le está guiando en ese momento, tenga la consideración y no nos expongamos a un exceso. ¿Cuándo yo voy a pensar que estoy excediendo mi capacidad? Cuando yo no soy capaz de hablar durante el ejercicio, Eduardo, entonces ahí yo estoy poniendo mi cuerpo a una condición en la que estoy perdiendo mi capacidad de respirar. O sea, como jadeando cuando ajá, tú puedes... jadear. Okay. Cuando yo empiezo a ver chapitas intensas, es que yo estoy exponiendo que la circulación cardiovascular y mis pulmones no estén al ritmo que yo estoy exponiendo a mi cuerpo. Entonces, ese podría ser un signo fácil de identificar que es momento de, no lo tengo que hacer. Si son 10 repeticiones, voy a hacer 7. Si son 8 repeticiones, me voy a quedar con 5. Mientras yo logro terminar hablando y al mismo tiempo haciendo ejercicio. Es como una tendencia en los jóvenes, ¿verdad? El cardio, no, gracias, sí, mejor más brazos, más piernas, Sí. o sea, no gustan hacer ese tipo. Por eso decía yo, tanto la ayuda para una nutrición adecuada, Sí. buscar un experto, como a la hora de un gimnasio, buscar un experto también en el área, porque Sí. el cardio no es por gusto, o sea, la gente dice, pero es que yo hago cardio y siento que no bajo, es que no es para eso. Sí. ¿Ya? O sea, es para fortalecer y que puedas aguantar y no te va a dar un infarto a la hora de estar haciendo eso. Y de hecho, necesitamos todos los tipos de ejercicio. Estiramiento, cardiovascular y trabajo de pesas. ¿Por qué? Porque
todos tienen una función. Si yo, por ejemplo, me dedico a las pesas sin estirarme, voy a poner mis músculos a trabajar, pero no voy a trabajar adecuadamente mis posturas y mi elongación. Entonces, la calidad del movimiento no va a ser, digamos, el mejor en este caso. Y por supuesto, el cardio tiene como propósito empezar a generar una vía de quema de calorías. Entonces, si yo quiero trabajar mi porcentaje de grasa, no lo voy a hacer a través de las pesas, lo voy a hacer a través del cardio. Entonces, bajar el porcentaje de grasa y al mismo tiempo subir mi masa muscular me van a dar la imagen que yo quiero. Pero si yo solo me dedico a trabajar mi masa muscular y no mi porcentaje de grasa, entonces me voy a ver cada vez más grande, pero la grasa me va a estar acompañando. Entonces no tiene ningún propósito. Y si yo, por el contrario, yo quiero mantenerme delgado, solamente cortar, entonces trabajo mucho mi elongación, mi cardio y poco masa muscular. Entonces, dependiendo de los propósitos de cada persona, hay un ejercicio que debe de estar indicado. Pero lo básico, Eduardo, es que la cuota mínima que tenemos que cubrir los adultos son 150 minutos a la semana. Si yo logro hacer sesiones que cubran esa necesidad de 150 minutos, es la cuota mínima, es la factura mínima que mi corazón necesita para mantenerse metabólicamente adecuado, para mantener regularizadas mis vías metabólicas, hígado, riñones, mi estómago, mi digestión, y por último, pues para darme la sensación que estoy buscando, que es bienestar, porque al final el ejercicio, lo más lindo que nos da es esa bomba de endorfinas que nos hace sentir nítidos. 150 entre 5 30. 30 minutos. Es decir, es por ello que le dicen a uno, mire, tampoco se pase, ¿verdad? O sea, no son 7 días, o sea, también le puede ser perjudicial el exceso, pero tampoco, ya hice 2 a la semana, o sea, no, o sea, son 5 días. Y de hecho, para los pacientes que tienen alguna condición metabólica, hablando de diabetes, dejar de hacer más de 2 días continuo ejercicio, bota todo lo que hizo anteriormente. Wow. Entonces, el paciente diabético, el paciente hipertenso, necesita regularidad. Y cuando logra eso como un hábito, entonces todo lo demás viene para abajo. Peso, pastillas, requerimientos y mejoría obviamente surge. Otra cosa también importante es el tipo de metabolismos, doctora. Eso es muy importante. Sí. Hay gente que dice, yo me quité el azúcar y el pan dulce y de repente baja la talla. Hay otra gente, yo me quité todo eso y todavía sigo engordando, estoy igual. Eso es un tema de metabolismo. O sea, cada uno es diferente. O empieza a hacer ejercicio y en poco tiempo se ve la diferencia y otros no. O sea, puede ser un problema de tiroides, o sea, hay muchos factores también que rodean este tema. Sí, la verdad que cada cuerpo es sumamente complejo y único. Entonces, para quienes estamos al servicio de los pacientes, tenemos que estar conscientes, tanto el médico, el nutricionista, el entrenador, el psicólogo, que todos los factores que no nada más me competen a mí son importantes. Entonces, yo como nutricionista tengo que velar por verificar en mi paciente su salud, que sus niveles estén adecuados. Tengo que verificar que su salud mental esté brindándole el bienestar y, por supuesto, yo como experta en temas de nutrición voy a colaborar con una estrategia. Entonces, yo creo que si nosotros trabajamos en conjunto y el paciente está consciente que no solamente va a encontrar respuestas poniéndose a dieta, o solo yendo al doctor y tomando pastillas, o solo haciendo ejercicio con el entrenador, entonces va a encontrar realmente en sí mismo un individuo muy enriquecido de varios factores. Hay gente que es muy positiva, Eduardo, y eso
le brinda esa bajada de peso. Pareciera que no, pero la gente que tiene una actitud adecuada ante un tratamiento médico, ante el ejercicio, vea, pero si alguien tiene todas las comidas que yo le indico, la obediencia, pero anda achicopalado y no va para mí. No, esto no va a funcionar, va a andar probando el tingo al tango. Entonces yo considero que si quiere encontrar realmente salud, tiene que abocarse a todos los factores que nos están afectando. El metabolismo, Eduardo, es algo individual y cada profesional de la salud interpreta al paciente. Yo no puedo venir y decir, Eduardo es así, entonces aquí al compañero camarógrafo le voy a dar la misma dieta porque tiene el mismo peso y el mismo... No, son condiciones diferentes. Él come esto, él come el otro, él tiene esta condición de salud, es hombre o es mujer, porque hasta en eso somos diferentes. O sea, hay muchos hombres que se ponen a la par de sus esposas a hacer la dieta y bajan 7 libras en un mes y la esposa ha bajado 4 con mucha tenacidad y esfuerzo y tiene una respuesta, Eduardo. Los hombres tienen más músculos y las mujeres somos curvilíneas gracias al contenido de grasa que tenemos. Entonces es bien fácil agarrar la pancita de los hombres y borrar ahí, versus la mujer que los brazos, la espalda, las caderas, pero eso nos hace bonitas, no nos sintamos como qué mal, ¿verdad? Dios nos hizo curvilíneos y a los hombres los hizo rectos. Entonces, la individualización de los tratamientos es la base del éxito, Eduardo, y es importante también que el paciente esté consciente que es único e irrepetible. Entonces, una actitud adecuada ante los desafíos es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Licenciada, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Hemos aprendido mucho. Qué bueno. Me alegra muchísimo. La verdad es que felicito a que tengamos este tipo de charlas porque son del día a día, Eduardo. Claro. Creo que todos comemos todos los días, así que hay que enfrentarnos a esa decisión con sabiduría y con conocimiento. Muy bien. Gracias a ustedes por su sintonía, gracias por acompañarnos y estar pendientes de debate. Los esperamos el día de mañana.